Bienvenidos, estamos otra vez aquí con ustedes en la sobremesa. Bienvenido, pastor. Dina, ¿qué tal? Pues sí, después de una larga pausa estamos aquí otra vez para disfrutar. Bueno, al menos yo disfruto mucho de sentarme a esta mesa con Dina, platicar de la palabra de Dios, que es una de las cosas que más me apasiona. Y qué bueno que usted se siente con nosotros a la mesa también para participar de esta sobremesa. Bueno, a lo mejor no puede sentarse, a lo mejor está barriendo, está lavando los platos o está haciendo ejercicio, pero aún así nos da mucho gusto que nos escuche y que pueda estar con nosotros. Es un gusto para nosotros poder estar aquí nuevamente y estamos en el episodio número 18 de la temporada 3, pastor. 18 ya. Sí, ya 18. Y para nosotros es un gran logro el llegar al episodio número 18, estando en el capítulo 11 y hemos estado hablando de la Santa Cena del Señor. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la predicación parte 3 de esta... del sermón número 3, ¿no? El sermón número 3. Es que hoy que digas, vamos a hablar de la predicación. Ajá, sí, de la predicación, la Cena del Señor, parte 3. Bueno, yo sé que el tema iba a ser la predicación. ¿Qué es la predicación? Aunque no estaría mal, la verdad. Sí, porque pues me dicen que hay tantas preguntas hoy que difícilmente el tiempo va a ser insuficiente, ¿no? Vamos a tratar de aprovechar este tiempo con todas las preguntas que nos empezaron a caer de repente por providencia del Señor. O por pena, no lo sé. Pero tenemos preguntas. Muchas gracias a nuestros 3 oyentes que mandaron sus preguntas. Y los animamos a que compartan este video, si lo pueden compartir en su WhatsApp, en Facebook o donde ustedes quieran, pues para que otras personas también puedan ser edificados como nosotros, que estamos aquí y que estamos meditando en el sermón que se predicó este domingo en nuestra iglesia local. Exacto, y claramente, bueno, puedes ver que no tenemos muchas preguntas porque estamos hablando de todas estas cosas para que pase el tiempo. Pero ya fuera de cualquier broma, en realidad este es un esfuerzo que dirigimos en primer lugar a nuestra iglesia. Es algo casero, es algo orgánico, si pudiera decirse. Y tiene la intención de profundizar en la predicación de la palabra, en la palabra expuesta el domingo anterior. Por eso es que escuchan que Dina haga referencia a los sermones anteriores. Y por cierto, si usted nos hace el favor de escucharnos y usted no es de nuestra iglesia, primero pues nuestra gratitud al Señor por usted. Y también, bueno, queremos decirle que ahí mismo en nuestro canal, que se escribe así, IGES TV, decimos IGES TV, en YouTube, usted podrá encontrar los sermones correspondientes a esta serie de episodios de la sobremesa. Entonces, bueno, nuestra intención, como dije, es que nuestra iglesia pueda interesarse, puedan participar con nosotros, pero también agradecemos a aquellos de ustedes que nos escuchan fielmente, nos ven fielmente semana tras semana o cada 15 días cuando se da el caso, ¿verdad? Estamos muy contentos, muy agradecidos y como decía Dina, pues también agradeceremos que usted comparta, si le bendice de alguna manera, pues compártalo con alguien más. Así es, y el día de hoy vamos a estar meditando un poquito más sobre la Cena del Señor, y una de las cosas que usted estuvo mencionando, pastor, en este último sermón fue referente a la adoración. Inició diciendo cómo la adoración, como decía Frame, es un asunto de vida o muerte. Uh-huh. Y también hizo mención del principio regulativo. Uh-huh. Entonces, para empezar, quisiera que usted pues, nos pueda introducir a este sermón que se predicó, porque creo que esto es como el fundamento de lo que se va a hablar, del por qué en este sermón Pablo habla acerca de discernir el cuerpo de Cristo. Una vez más, la sección que empieza en el capítulo 11 y que se extiende hasta el capítulo 14 tiene que ver con el culto público, uh-huh. ¿Sí? Y ahí Pablo pues aborda varios asuntos relacionados con el culto público, siendo uno de estos la Cena del Señor, pero él va a hablar de otros asuntos, va a hablar de
de los dones espirituales, ya ha hablado de la relación de hombres y mujeres en el culto, cómo deben conducirse, cómo deben comportarse, inclusive aborda asuntos relacionados con vestimenta, en fin. Luego pues hablará de los dones espirituales y también de que todo en el culto debe hacerse, sí, para edificación, pero decentemente y con orden, ¿verdad? Y entonces yo comencé el sermón citando a Frame, una cita de su libro Adoración en Espíritu y en Verdad, donde él dice que, bueno, no cito textualmente, pero muy a menudo la gente se sorprende, ¿no?, cuando escucha de que Dios no siempre se agrada cuando la gente le adore. Y también él menciona que la adoración literalmente es un asunto de vida o muerte, y cita varios ejemplos, algunos de los cuales cité en el sermón, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cuando vemos a personas que osan adorar a Dios en maneras no prescritas por Él, ¿sí? Desde Caín, Nadab y Abiú, Usa y otros más, podemos ver en la Escritura cómo Dios, bueno, para empezar, no siempre se agrada cuando la gente le adora. Y dos, Dios puede aún llegar a, pues vamos a decirlo así, a penar con la muerte a aquel que trata de adorarle en maneras que Él no ha prescrito. El autor de Hebreos concluye, después de haber hablado ampliamente en su carta acerca de la necesidad de tomar muy en serio al Señor, su palabra. Él dice que debemos ofrecer a Dios una adoración agradable a Él, con temor y temblor, porque nuestro Dios es fuego consumidor, ¿no? Entonces, la confesión de fe, retomando esto, dice que nosotros no debiéramos osar adorar a Dios de acuerdo a nuestra imaginación o a la sugerencia de Satanás o a las invenciones de los hombres, ¿verdad?, a las ideas de los hombres, sino que la forma aceptable para alabar a Dios, para adorar a Dios, es prescrita por Él mismo en su palabra. Así entonces, los reformadores, bueno, sé que se usa este término así, tal vez de manera muy general, pues desarrollaron este concepto de, que obviamente les dan un nombre a lo que la Biblia enseña, que se conoce como el principio regulador o regulativo de la adoración, que simplemente, bueno, hay varias maneras de enunciarlo, pero una de estas es que todo lo que no está prescrito en la palabra de Dios con respecto a la adoración está prohibido. Por ahí está también el principio normativo, seguido por luteranos y otros, que dice todo lo que no está prohibido en la Escritura está permitido. Pero el principio regulativo va más allá y dice lo que no está prescrito, lo que Dios no manda, entonces está prohibido. Dicen, bueno, mientras que la Biblia no diga nada al respecto, pues está permitido. En cambio, el principio regulativo dice, si la Biblia no lo manda, no lo debieras hacer, ¿no? Y esto pues ha dado lugar a incontables debates y hay diferentes posturas. Hay el ala de derecha y de ultraderecha, los ultra conservadores, vamos a decirlo así, y están también los del ala más liberal, ¿no?, con respecto al principio regulativo. Y hay algunos que, por ejemplo, dirían que nunca debiéramos cantar nosotros canciones que no sean los salmos, o que no debiéramos cantar canciones que no sean la palabra de Dios, ¿sí? Y otros van aún más lejos y dicen que ese canto de salmos, la llamada salmodia exclusiva, debiera no ser acompañada por instrumentos, ¿sí?, que debe ser cantado esto de manera, bueno, a capela, ¿no?, a capela. Y obviamente otros dicen, no, tenemos libertad para adorar a Dios con cualquier tipo de instrumentos, y aparte Pablo dice que debemos cantar con salmos, himnos y cánticos espirituales, ¿no? Y entonces hay diferentes posturas y debates con respecto a este asunto del principio regulativo. Bueno, hablamos de esto en el sermón, y no sé si me estoy anticipando a lo que sigue, pero ya respondió 3 preguntas. ¿Ah, sí? Bueno, perdón, entonces me espero. Estoy bien. Bueno, iba yo a decir que hablamos de esto porque
podemos abordar el culto de manera muy casual, muy superficial. Podemos nosotros abordar eso de manera muy trivial, ¿no? Sin darle el peso que debe tener. Y entonces podemos nosotros, osar adorar a Dios en nuestros propios términos y como nosotros queremos, de acuerdo a nuestra conveniencia, de acuerdo a nuestra imaginación. Y deberíamos tener mucho cuidado porque este asunto de que Dios quiere ser adorado como Él quiere ser adorado, no ha caducado, pues no, ese asunto no expiró con la venida del Señor Jesucristo. Aún el día de hoy el Señor quiere ser adorado como Él quiere ser adorado y no como nosotros queremos adorarle. Y entonces hablábamos también de que esto en Corinto, había varios problemas relacionados con la adoración y uno de estos era la Santa Cena, la Eucaristía, que también, los corintios estaban, por decirlo menos, estaban tomando con demasiada ligereza, liviandad y trivialidad la mesa del Señor y la habían convertido en cualquier otra cosa menos en lo que debiera ser, ¿no? Y Dios, entonces, como Pablo lo dice ahí, pues trajo juicio a la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque había personas que estaban participando indignamente de la cena del Señor. Y entonces, como Pablo ahí dice, que el que hace tal cosa será culpado de la sangre, del cuerpo y de la sangre, de la sangre del Señor Jesús. Y Pablo dice claramente, por esta razón hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen o muchos mueren. En pocas palabras, Dios estaba disciplinando a algunos quizá, y a otros pues sencillamente el Señor había decidido quitarles la vida de plano, ¿no? Por la manera tan profana en que estaban abordando la cena del Señor. Para algunos quizá fue un acto de misericordia dura, ¿sí? Mediante la cual el Señor dijo, pues ya te he dado tiempo y sigues, pues mejor te llevo para que no sigas con estas cosas, ¿no? En fin, el punto es que el Señor toma muy en serio, muy en serio, el culto de adoración y por supuesto, la cena del Señor. Y pastor, cuando nos acercamos al Señor en adoración, hablando del culto público, en nuestra práctica, como el Señor manda a celebrar la Santa Cena, una de las cosas que usted mencionó en el sermón fue de que cualquiera que participa de la Santa Cena puede estar sujeto a juicio. Esto es por la manera en que se acerca a la cena del Señor indignamente. Entonces, ¿qué significa esto? Si podía ampliar, usted lo abordó en el sermón, pero si podía ampliar de maneras prácticas o específicas, ¿qué significa discernir el cuerpo de Cristo? Sin discernir el cuerpo de Cristo. Claro. Dos posturas que me parece que no necesariamente se oponen, sino que pueden complementarse. Algunos hablan de que sin discernir el cuerpo de Cristo, esto es una referencia no al pan, ¿sí? Sino a la iglesia como cuerpo de Cristo. En otras palabras, como habíamos señalado en un sermón anterior, la cena del Señor no es un asunto individual nada más, yo y Dios, ¿no? Es una comida comunal, ¿sí? En la que venimos como pueblo del pacto a tener comunión con el Señor del pacto, quien en su gracia nos da un asiento en su mesa, quien prometió, él dijo, en el libro de Éxodo lo dice claramente, creo que 22:14, si no me equivoco, pero hay que checar la cita. En todo lugar donde yo hiciere que mi nombre esté, allí vendré a ti y te bendeciré, ¿no? Y cuando nosotros nos reunimos en memoria del Señor, ¿sí? Obviamente el Señor ha dicho, ahí voy a estar y en ese lugar te voy a bendecir. Entonces nosotros nos acercamos no solo como individuos, sino nos acercamos como su pueblo.
y no pudiéramos nosotros acercarnos al Señor como los corintios estaban haciendo, ¿verdad? Con la clase de elitismo que ellos estaban exhibiendo, con la clase de clasismo y de sencillamente el no pensar en el pobre, ¿sí? El rico simplemente no tenía ningún pensamiento acerca del pobre. Ellos comían sus exquisitos manjares y no pensaban en los otros, se adelantaban a comer, no esperaban que llegara quizá la clase proletaria, ¿no? El proletariado, que tenían que trabajar jornadas. Cuando ellos llegaban ya se habían comido todo y bueno, ya hasta algunos borrachos, ¿verdad? E inclusive, como señalamos, aparentemente en la iglesia corintia todavía estaban observando esa distinción de clases que se observaba en los banquetes de la sociedad corintia, ¿no? Entonces ellos pretendían acercarse de esa manera a la cena del Señor y esto sencillamente no es posible. ¿Por qué? Porque en la cena del Señor, pues ahí cuáles en esos dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y nosotros no podemos acercarnos a la mesa mientras que no amamos a nuestro hermano, mientras que no nos interesa a nuestro hermano, o peor aún, que tenemos rencillas, rencores, odios, divisiones, etc. Entonces, por un lado, no discernir el cuerpo puede referirse a eso, pero también el no discernir el cuerpo, que bueno, incluye por supuesto la sangre. No discernir quiere decir que uno realmente no entiende, no se enfoca en lo que significa la cena del Señor. Vaya, no lo toma en cuenta. Uno pasa ahí casualmente a la mesa del Señor y por inercia, por rutina, etcétera, ¿no? Sin realmente estar consciente de todo lo que implica ese sacramento, ¿sí? Entre otras cosas, que el Señor mismo nos sustenta, nos alimenta, ¿sí? De Él mismo, espiritualmente hablando. Entonces, el no discernir, en ese sentido, es una de las razones por las cuales los infantes, aunque sean miembros del pueblo del pacto, que todavía no disciernen, no deberían recibir el sacramento. No estoy diciendo que los niños del pacto no deben participar, estoy diciendo que solamente los niños del pacto bautizados, que exhiben fe verdadera, fe creíble, pues, y que han sido instruidos y que aún a su nivel entienden qué está sucediendo ahí, ellos pueden pasar a la mesa. Por eso los no creyentes no deben pasar a la mesa del Señor, ¿verdad? Porque no están realmente comprendiendo. No me refiero a que comprendan totalmente, pero qué es lo que esto significa, qué es lo que esto implica, ¿verdad? Entonces, esa es la otra opción, y no creo que estas dos se contravengan, yo creo que se complementan la una a la otra. Gracias, pastor. Contestó dos preguntas. ¿Así? Sí. Nosotros aquí en nuestra iglesia local participamos de la comunión cada semana. Uh-huh. ¿Cuál es el fundamento bíblico de la frecuencia de la Santa Cena? Claro. Que nosotros practicamos aquí. Bueno, es una pregunta que pues quizá meritaría bastante tiempo, pero quiero referirme a un par de pasajes en el libro de los Hechos, ¿sí?, donde nosotros podemos ver cuáles eran las prácticas habituales de los cristianos cuando la iglesia comenzó en Jerusalén. Vamos a Hechos 2, por supuesto, y nosotros leemos que los que habían creído, dice, bueno, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Más adelante se dice en el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Bueno, aparentemente aquí hay dos referencias a partir del pan. Algunos hablan de que una se refiere a el pan, ¿sí?
y otra se refiere a partir pan juntos en una comida, ¿verdad? Y algunos más piensan que, bueno, lo que esto quiere decir que aún en las iglesias que se reunían en casa se celebraba la cena del Señor. Mi punto es que, si bien no hay nada explícito aquí que lo señale, pues parece ser que era una práctica habitual, ¿sí? Habitual de los creyentes, que cuando se reunían había este partimiento de el pan, ¿no? Bueno, más adelante leemos en Hechos 20, si no estoy equivocado. Sí, es 20 ciertamente, versículo 7, donde dice: el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Bueno, parece ser que la reunión el domingo incluía habitualmente el partimiento de el pan, o sea, de la celebración de la Eucaristía. Algunos quizá encuentren insuficientes estos argumentos, pero por otro lado podemos apelar al asunto de que pues la cena del Señor es un medio de gracia. Y sin ser dogmático al respecto, frecuencia es mejor que infrecuencia. Algo que es muy interesante, a mí me parece que a veces no se señala, que los reformadores reaccionaron a la infrecuencia que llegó a haber, ¿sí? Con respecto a la participación de la cena del Señor en la iglesia, ¿sí? Llegó a celebrarse una vez al año, 2 veces al año, y ellos reaccionaron a esto. Calvino es sabido, él insistía, no pudo, como decía Mick Jagger, ¿no? El profeta, you can always have what you want. O sea, you can always, ¿cómo dice la canción? You can't always get what you want. O sea, no siempre puedes obtener lo que quieres, ¿no? Y Calvino no pudo, no lo dejó el cabildo, no lo dejó el ayuntamiento de Ginebra, pues, si no me equivoco, tener la comunión cada semana. Bueno, estuvo en Estrasburgo y en Ginebra. En fin, no logró él que pudiera ser como él hubiera querido. Pero igual él apelaba a una frecuencia de la cena del Señor. ¿Por qué? Pues porque palabra y sacramento van juntos, ¿verdad? Porque cuando oímos la palabra, pues necesitamos esa gracia del Señor. Y venimos a la mesa para recibir del Señor gracia que obtenemos también a través de la palabra, sí, pero para ser alimentados por Jesús, sustentados por Cristo mismo, ¿verdad? De su cuerpo y de su sangre de manera espiritual, para poder obedecer al Señor, para ser fieles al Señor, ¿no? Entonces, aunque yo digo, como se dice por ahí, concediendo sin aceptar o aceptando sin conceder, no sé cómo dicen algunas personas, bueno, vamos a decir que no sea cada semana, pero frecuencia siempre será mejor que infrecuencia, ¿no? Y yo estoy convencido de que en la Biblia podemos encontrar este par de referencias que nos apuntan a una mayor frecuencia. Creo que las iglesias que han optado por la infrecuencia es más bien por razones más pragmáticas que por razones bíblicas, sinceramente. Y yo no sé si esto se va a abordar después, pero lo comento de una vez. Hay quienes pues se precian de ser verdaderamente reformados y siguen prácticas que había en Escocia, en otros lados, donde la comunión se celebraba una vez al año, ¿no? Y se dice que antes de la celebración de la Cena del Señor había una serie de cultos preparatorios, ¿no? Para la Cena del Señor, y de tal manera que ya la gente llegara bien preparada a ese momento. Por otro lado, también se sabe de una práctica en que los ancianos iban, previo a la celebración de la Cena del Señor, durante la semana, iban casa por casa a visitar y a ver el estado espiritual de las personas. Y se dice también que en algunos lugares los ancianos llegaban a dar a los que estaban aptos para la cena una especie de moneda, de token, de ticket, ¿no? Para poder pasar a la mesa del Señor. Ese tipo de prácticas algunos las quieren retomar y hacerlas normativas, ¿sí? Lo cual me parece que yo no lo considero correcto, ¿sí? La verdad es que la Biblia nos apunta a una mayor frecuencia, no a infrecuencia de la Cena del Señor. Algunos dicen
Y el argumento es, por eso digo, son razones más quizá pragmáticas, qué sé yo, es que la gente se va a habituar demasiado a esto y va a perder su significado y se va a volver una rutina sin sentido, un ritual hueco, mecánico. Pues sí, claro que sí, puede ser. Hay el peligro latente de que eso suceda. Pero si ese es el argumento también, pues prediquemos la palabra una vez al año nada más. ¿Sí? Otro medio de gracia, ¿verdad? Porque la gente pues puede habituarse a la predicación y ya estar pensando en cualquier cosa menos en lo que está siendo predicado, puede estar durmiendo, puede salirse al baño 20 veces, o como le conocemos, nuestra iglesia, ¿no? O sea, muchas personas pueden hacer ese tipo de cosas, ¿no? O bueno, oremos una vez al año, porque la gente se puede habituar a la oración y ya está bostezando, pueden estar orando, o cierran los ojos y ya se pierden, están en sus pensamientos, y cuando dicen amén es cuando ya regresan de su viaje astral, ¿no? O sea, sí, o cantemos una vez al año, o sea, sí me explico, porque puede ser algo mecánico y nada más algo que es de labios y no de corazón. Me explico. Para mí ese es un argumento inválido, totalmente inválido. Gracias, pastor. Y los sacramentos deberían de venir después de la palabra. ¿Cómo vemos el bautismo cada semana como presente? Claro, una vez más tenemos que entender el propósito de los sacramentos. El bautismo es el sacramento de iniciación en el pacto, ¿verdad? Es irrepetible, es un solo bautismo. No vamos a ser bautizados cada semana, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué significa el bautismo? Significa nuestra regeneración, eso ocurre una vez, ¿no? Significa, por supuesto, nuestra unión con Cristo, es una vez, ¿no? Significa, bueno, cosas que solamente son una vez. Por eso el bautismo no se va a repetir cada vez que uno sienta que necesita rebautizarse, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, la Santa Cena es el sacramento de continuación en el pacto. Es esta ceremonia de ratificación, si queremos, de renovación del pacto, ¿sí? Cuando pasamos a la mesa estamos renovando o siendo renovados en ese pacto hecho en el bautismo, ¿verdad? Entonces, eso es para empezar, ¿no? Mientras que no podemos repetir el bautismo, nuestras confesiones, los catecismos nos llaman, y Lutero hablaba mucho de esto, tenemos que poseer nuestro bautismo, apropiarnos de nuestro bautismo, e inclusive se usa una expresión ahí que tiene que ver con que el bautismo esté siempre presente y lo usemos. ¿Cómo? Bueno, siempre meditando en qué significa nuestro bautismo, ¿verdad? Al enfrentar la tentación, al meditar en quiénes somos ya, nuestra unión con Cristo. Y por supuesto, como decía creo que el pastor Alfonso platicaba una vez, cada vez que pasamos a la cena del Señor, de manera implícita, ahí está nuestro bautismo, porque solo el bautizado puede acercarse a la mesa del Señor, ¿no? Entonces, sí, ahí también podemos ver el sacramento del bautismo. Gracias, pastor. Le iba a decir gracias, Señor. Gracias, Señor, por la respuesta que vino de ti, Señor. Y gracias por usar a este asno de Balaam para dar tu palabra, Señor. No, creo que ya tenemos que irnos, me parece, ¿verdad? Porque Dina ya tiene sueño. No tengo sueño. También puedo seguir aquí, pero, sí, hombre, pero sentimos la presión aquí. Hay presión de la producción aquí, ¿verdad? De que ya terminemos aquí, pero ha sido una plática pues muy rápida y esperamos que para nuestra próxima edición de La Sobremesa podamos profundizar aún más sí, en eso. Iniciamos otra serie, Dina. Eso le iba a preguntar. 1 Corintios 12, y es una serie sobre los dones espirituales, ¿sí? Esperamos que usted pueda estar con nosotros en la próxima sobremesa, porque sin duda van a haber muchas dudas, porque creo que este es un capítulo un poquito controversial. Sí, claro. Pero esperamos que usted pueda estar con nosotros en la próxima sobremesa. Así es. Y muchas gracias por este tiempo, pastor. Gracias, Dina, como siempre, y muchas gracias a ustedes. Y si Dios quiere, nos vemos en la próxima sobremesa.